Y vamos a orar. Quiero que me acompañen al versículo 9, Juan 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, también por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias te damos y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, abra los corazones, abra nuestros corazones y nos dé entendimiento de todas las cosas que tú tienes para tu pueblo, Señor. Padre, te alabamos, Señor, del cielo y de la tierra, porque todas estas cosas, Padre, las escondiste de los sabios y de los entendidos de este mundo. Y se lo revelaste, Señor, a los que son como niños. En el nombre de Jesús, Señor. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Por favor, acompáñenme a Juan 9, 1, 5. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Bueno, miren, en este primer pasaje vemos al Señor Jesús caminando y dice que vio a un ciego de nacimiento. Y el Señor pudo pasarse de largo porque resulta que ese día era Sabbat, día de guardar. Pero además el ciego tampoco le pidió al Señor que lo sanara, sino que Él se acercó por gracia para sanarlo. Hay otros pasajes en la Biblia donde el Señor les dice que lo sane, ¿no? Pero en este caso el Señor se acercó al ciego. Mientras sus discípulos, ¿qué hacían? Discutían acerca de la ceguera del ciego. Porque comúnmente los judíos sabían que no hay muerte sin pecado. Sabían que no hay sufrimiento sin iniquidad. Eso lo sabían ellos, lo manejaban bien. Y cuando le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les dio la tercera alternativa. Dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice Juan 11:14, al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muertos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todas las enfermedades, ¿para qué son?
todos los milagros son para glorificar a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y dice en Juan 8:29, como en la anterior enseñanza, porque el que me envió, dijo el Señor Jesús, conmigo está. ¿Quién estaba con el Señor Jesús en este mundo? El Padre. Dice el Señor Jesús, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Quién está con nosotros cuando andamos en este mundo? El Padre. Pero debemos hacer siempre lo que a Él le agrada. Versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En esta parte vemos, todos sabemos que una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo son los ojos. Porque con un pequeño polvo o algo que entre en nuestros ojos se irritan. Ahora nada más imaginémonos lo que sintió el ciego cuando el Señor, con su saliva y el lodo, se lo untó en los ojos, ¿no? Y obviamente la necesidad del ciego de lavarse, limpiarse los ojos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a lavarte al estanque de Siloé. Y más bien el Señor lo que hizo en esta parte fue, lo envió para probar su fe. Y en el caso del estanque de Siloé, mire, el estanque de Siloé tenía unas dimensiones dice Flavio Josefo, que más o menos tenía 47 de largo por 6 de ancho y de profundidad 6 metros. El estanque de Siloé fue construido por Ezequías. Ustedes pueden ver por ahí Segunda de Reyes 20:20, cuando el pueblo de Dios fue sitiado por los asirios. Y obviamente lo que querían es sitiarlos y les cortarles el agua. Y Ezequías lo que hizo fue, construyó un acueducto y metió el agua a la ciudad. Cerca de Jerusalén hay un manantial que se llama del Gijón. Y de ahí lo llevó y lo metió, y por eso se hizo ese estanque de Siloé. Aparte, Siloé quiere decir en griego apostelo, que quiere decir enviado, pero quiere decir también poner aparte. Miren, si dijimos que algo en los ojos nos irrita y no nos deja ver, algo anda mal en nuestros ojos. Miren, ¿qué sucede cuando nos comparten por primera vez la palabra en nuestras vidas? Nos incomoda, ¿no? Nos irrita, nos molesta. De modo que tenemos que lavarnos con esa agua viva para limpiarnos. Dice Ezequiel 36:35, y los limpiaré con agua viva de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros pecados, de todos vuestros ídolos, dice, yo los limpiaré. Y cuando hablamos de que nos va a limpiar el Señor, dice Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver la gloria de Dios. ¿Qué queremos nosotros? Ver
la gloria de Dios. Pero cuando andamos en el mundo no podemos ver porque no hemos nacido de nuevo. Dice en Romanos 1:20 o 1:20 y 21, porque su poder y su deidad se han hecho manifiestos desde el principio de la creación del mundo. De modo que no tienen excusa. Y nos los dice a nosotros. El poder y la deidad de Dios se han hecho manifiestos desde el principio de la creación. Ahí está su poder y su deidad. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si alguien lo quiere ver, ahí está. Pero no lo vemos porque no han sido abiertos nuestros ojos. No podemos ver esa gloria de Dios. Versículo 8 y 9 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Ya no me conocen. Dicen, yo soy. Y miren, cuando tenemos un encuentro con el Señor y cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de hacer todas las cosas, es que ahora vemos lo que no veíamos. Oímos lo que no entendíamos. Y los primeros que se dan cuenta cuando llegamos al Señor, ¿quiénes son? La familia, ¿no? La familia es la primera que se da cuenta y los vecinos, los de al lado. Luego empiezan a decir, algo pasó, ¿no? Ahora ya no oyen aquella música de nuevo, ahora ya ponen alabanzas. Algo pasó aquí. Lo mismo pasó con el ciego. Pero decían los vecinos, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo andábamos nosotros en el mundo? Miren, quiero decirle que este es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo andábamos antes de Cristo? ¿Mendigábamos aquí en el mundo antes de Cristo? ¿Y qué mendigábamos? Un poco de afecto, un poco de amor, un poco de alegría, un poco de paz, porque luego vamos a una fiesta y se acaba. 2 horas y se acabó la alegría, ¿no? Paz, igual. ¿Qué más mendigamos en el mundo antes de Cristo? Así como el ciego. Buscamos la felicidad. ¿Qué más mendigamos? Amor. ¿Sabe qué mendigamos también? Poder. Les digo porque yo lo hacía. Reconocimiento, gloria. Aquí en el mundo, eso se busca. Y miren cómo es el poder aquí en el mundo. Mendigamos. El poder atrae a los peores y echa a perder a los buenos. Pervierte a los buenos. Ese es el poder. Es como la basura. ¿Qué atrae la basura? Ese es el poder. Atrae lo peor. Y mendigábamos. Pero miren, hay un hombre en la Biblia que nació, así como nosotros, en Egipto, nació en el mundo. Pero miren, Hechos 7:22 y
y Hebreos 11, 24, 25. Moisés dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. No sé en cuántos hemos sido enseñados aquí de la sabiduría del mundo. Creo que todos, ¿no? Yo, en mi caso, la sabiduría del mundo, de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Cómo era Moisés? Poderoso en palabras y en obras. Era un líder. ¿Cómo era Moisés? Poderoso. Hebreos 11, 24, 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué hizo Moisés? Por la fe renunció a todo esto. Versículos 10 y 12. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo. Los vecinos cuestionando al ciego, ¿no? Ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Esta confesión del ciego a sus vecinos glorificó al Señor. Aunque él no sabía quién era realmente el hombre llamado Jesús. Él oyó, pero no lo vio. Juan 9, 13 al 15. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Otra vez. ¿Qué hicieron los vecinos? Como era sábado, sabían que no se podía hacer nada los sábados. Era día de reposo. Y que llevan al ciego a los fariseos. Y obviamente le preguntaron lo mismo, otra vez. Y el ciego volvió a decir, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había discusión. Y lo primero que hicieron los fariseos fue atacar al Señor. ¿Cuántas veces no atacaron al Señor? Siempre, ¿no? Siempre anduvieron detrás de él atacando lo que decía y atacando las obras que él hacía. Lo primero que dijeron, no procede de Dios. Este hombre no guarda el sábado. Y además es un pecador. Versículo 17, 21. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían, dice, que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ahora, como vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. En esta segunda ocasión ya los fariseos ya no le preguntaron al ciego quién le había abierto los ojos.
lo confrontaron, preguntándole, pero antes le dijeron, ¿no? Este hombre es pecador, no guarda el sábado y no viene de Dios. Los fariseos le dijeron, ¿y tú qué opinas del que te sanó, del que te abrió los ojos? Porque no creía. Y él les dijo, es un profeta. Y cualquiera de nosotros que ha conocido a Cristo, ¿lo ha negado? Con los vecinos, en el trabajo, en la escuela. Miren, cualquiera que ha conocido al Señor y tiene una relación con Él, lo confesará abiertamente, delante de los hombres. ¿Por qué? Porque ha creído en Él, por la fe. Dice Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La gente del mundo no va a entender. Es locura, dice. Pero además, ¿saben qué? Están ciegos y están sordos. Versículo 22 y 23. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Sus padres tenían miedo. Miren, el Misná, escrito por los judíos, señalaba 3 clases de expulsiones de las sinagogas. Expulsión por 30 días, durante las cuales el culpable, como un leproso, no podía estar a menos de 2 metros de otra persona. 2, excomunión, que prohibía el intercambio y adoración pública por un periodo indefinido. Es excomulgado. Y 3, la exclusión, la expulsión absoluta e irrevocable de la sinagoga del pueblo judío. Porque las sinagogas no solamente era un centro de las actividades religiosas, sino también era un centro de actividades de la vida social de los judíos. Entonces la exclusión de la sinagoga tenía un significado especial. Para la familia del ciego, para sus padres, perder amigos, familia y todos los beneficios de la religión judía, forzó a los padres y a vecinos del ciego a no hablar, para evitar dificultades con los fariseos. Hubiera sido fácil, más fácil, ¿no?, para el ciego y la familia esconder su confesión y evitarse una controversia con los fariseos. Pero el ciego siempre estuvo firme en su posición. Conocía la diferencia que Cristo había hecho en su vida y no podía negarla. ¿Cuántos conocemos la diferencia que es estar en Cristo y estar sin Cristo? ¿Cómo podemos negarlo? Juan 9, 24, 28. Entonces volvieron a llamar al ciego que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Otra vez los fariseos. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que veo
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os les he dicho, ¿no? Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. En esta parte, los fariseos quisieron coaccionar la respuesta del ciego, obligándola a decir algo en contra de su voluntad. Le dijeron, da gloria a Dios. Le empezaron a tergiversar la palabra, ¿no? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Por un lado le dicen la verdad, pero por otro lado le dicen una mentira. Así como es el mundo, ¿no? Parte de verdad y parte de mentira. Y él se mantuvo en su dicho y al contrario le dijo que si querían ser sus discípulos, ¿no? Y miren, el Señor Jesús no era la primera vez que tenía esta confrontación con ellos. ¿Se acuerdan cuando les dijo a los fariseos, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Y en la enseñanza anterior, los fariseos dijeron, nuestro padre es Abraham. Y les dijo el Señor, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y en otra ocasión le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Necios los fariseos, ¿no? Romanos 10:3-4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, así eran los fariseos, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 30 y 31. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay que tener cuidado de lo que guardamos en nuestro corazón, porque si no, el Señor no nos va a escuchar. Versículo 23 y 34. 32 y 34. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñaste a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. Y lo expulsaron de la sinagoga, de la religión, lo expulsaron del pueblo. Perdió todo lo que perdió el ciego. ¿Cuántos hemos perdido una religión? ¿Cuántos venimos de una religión? Mire, nosotros éramos, con mi esposa, coordinadores del movimiento familiar cristiano, con aquellos.
No nos expulsaron, pero miren, los judíos expulsaron al ciego. ¿Y quién lo recibió? Cristo. Y el hombre no se dio cuenta, ahora estaba en un lugar más seguro. ¿Ustedes están en un lugar más seguro con el Señor? Fuera de una religión. ¿Qué decía Pablo? Y aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, el ciego perdió su religión y halló la salvación en Jesús. Se fue al cielo. Juan 9, 35, 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. El ciego tenía claro en su corazón quién era el Señor, aunque no lo había visto cuando lo sanó. Miren cómo es el proceso de revelación de Dios en su vida del ciego. Cuando Cristo lo sanó, no lo pudo ver. Solo dijo, sé que es un hombre que se llama Jesús. 1. 2. La segunda vez que habló de él, dijo, es un profeta. Así lo llamó cuando los fariseos lo coaccionaron, porque querían que dijera que era un pecador y que no respetaba el sábado. 3. Reconoció que el Señor Jesús venía de Dios. Porque les dijo, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 4. Creyó que él era el Hijo de Dios. Y le dijo, ¿crees en él? Y dijo él, creo. Creo en ti, Señor, y le adoró. ¿Cuántos hemos creído y le adoramos? Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué palabra tan fuerte? Bueno, yo nací ciego espiritualmente. No sé cuántos nacieron ciegos espirituales. ¿Cuántos ciegos espirituales hay aquí todavía, no? Yo pecador y ciego. Con una carrera, trabajando en el mundo, con un diplomado de 3 años en México de evaluación inmobiliaria, con una maestría en restauración de bienes inmuebles, director, subsecretario,
ciego. Cuando andábamos en el mundo, veíamos y no entendíamos. Oíamos y no entendíamos. Dijo el Señor, ¿qué buscábamos aquí? Yo buscaba poder y gloria, reconocimiento del mundo. ¿Y qué hice para ello? ¿Qué hacía yo para ello? Yo tenía un proyecto profesional aquí, ¿no? Yo me preparé para eso. Tenía un proyecto académico también, porque hasta la fecha sigo dando clases. Tenía un proyecto gremial, porque era dirigente, presidente de mi gremio. Fui a nivel estatal y a nivel nacional, también un cargo. Y también tenía un proyecto en la administración pública. Y todo eso hacía un proyecto político. ¿Qué tal? Buscando poder. La basura. El poder atrae ¿a qué? A los peores. Y echa a perder a los buenos. Los pervierte. Yo lo sé porque estuve ahí. Juan 8:50 dice el Señor, pero yo no busco mi gloria. Y hay quien la busca y juzga. Miren, ¿cómo andaba en el mundo? ¿O cómo andábamos en el mundo? Pero yo le puedo decir por mí, ¿cómo andaba? Permítanme nada más. Ahora sí, a tientas así, ¿no? ¿Cómo andaba en el mundo? Ciegos, no sabiendo por dónde ir, buscando afecto, buscando poder y a tientas. Así nos ve el Señor cuando andamos en el mundo, no sabemos quiénes somos. Se siente terrible, ¿eh? Muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando uno tiene un proyecto aquí, al final, ¿ustedes creen que el diablo no ofrece las migajas del poder? Hijos de desobediencia. Vivimos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice Efesios, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que todos los demás del mundo. Ajenos a los pactos de estas promesas de Dios. ¿Y cómo estamos? Sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Antes de Cristo. Pero ahora, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. Y miren, cuando a mí me encontró el Señor, todo este proyecto que ya les comenté, sí, un tache, ¿no? Ciego, me dijo. Señor, yo tengo esto, es basura. Me tiró mis libros de la maestría, me tiró los libros de pintura, algunas cosas que me habían regalado. Una camioneta chiquita la llené de libros. Al mes que conocí al Señor, Él me dijo, entra a tu cuarto de estudio. Y yo no quería, ¿no? Uno a uno los libros. Y el Señor me empezaba a mostrar. Recuerdo un libro que decía de Colón a Hernán Cortés, también de la maestría. Veía puros demonios en los libros. ¿Quién me abrió los ojos? El Señor. Todo lo que me... ¿Qué está pasando en el mundo hoy? ¿Cómo está el mundo? Ustedes podrán saber cuántas cosas hay, ¿no? Pero mire, un día veníamos hacia la iglesia, mi esposa y yo, y vimos un letrero en un autobús que decía, en Oaxaca tienes el derecho al aborto seguro y legal, con los servidores de la salud, incluso realizando en tu casa, solo necesitas la información correcta y los insumos adecuados. Y le dije a mi esposa, tómale una foto. Yo iba manejando. No, pues que se va a poder tomar la foto. Y un día el Señor, apenas ayer, antier, me lo puso enfrente así, un espectacular enorme, ¿no? Ya no un carro, un espectacular. Ese es el mundo. Dice el Señor en Mateo 15:14, déjalos, dejadlos, dice. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Terrible, ¿no? Y eso lo dijo el Señor cuando los fariseos le dijeron que sus discípulos no se lavaban las manos. Ciegos, guías de ciegos. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Lucas 16:15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, sabe lo que hay en nuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Versículo 41. Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y miren, es mejor que el Señor nos quite la venda.
cuando venimos del mundo. Capa por capa, ¿no? Como la cebolla, así, una por una. Es mejor que el Señor nos quite la venda de los ojos. Y no que digamos, yo veo, yo sé, yo entiendo todas las cosas. Nuestra vanidad y nuestra soberbia nos vuelve ciegos. Pero miren, cuando llegamos al Señor nos dice, Hechos 1:8, ¿no? Todos se la saben. Pero recibiréis poder. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos aquí, no? Poder. Cuando llega el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo del Señor? Tienen el poder de Dios. No necesitan buscarlo aquí, en la basura. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es la fuente de poder de los hijos de Dios para ser testigos del Señor Jesús. Pero ¿para qué queremos poder? ¿Para qué nos dio el poder el Señor? Hechos 26:18, fíjense lo que le dijo a Pablo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas en la que andamos aquí en este mundo, a la luz. De la potestad de Satanás, aquí, en esta basura, en estas cosas, a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por favor, denle un aplauso al Señor. Desde su corazón. Ya estamos terminando, ¿no? Jesús le dijo, le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es esto? Si ya tenemos el poder de Dios, aquí ya vamos. ¿Para qué es el poder de Dios, dijimos? Para abrir los ojos de los inconversos, de nuestras familias, de nuestros amigos, y que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para darle libertad a los cautivos, apertura del cárcel al oprimido, para dar buenas de salvación. Ya tenemos el poder de Dios y estamos caminando aquí. Y regresamos y buscamos poder otra vez aquí. ¿Qué ha de decir el Señor? ¿Qué no entendiste? Como a los fariseos. Nos va a decir igual que a los fariseos. Si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora que dicen, vemos, nuestro pecado permanece. ¿Cómo? ¿No entendiste que ya te di todo? Para eso te di el poder. ¿Y te regresas? ¿Otra vez?
Dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, todos militamos ahorita en el ejército del Señor. Ninguno que milita, dice, se enreda otra vez aquí. Se involucra otra vez en los asuntos del mundo. A fin de agradar al que lo tomó por soldado, dice. Hay otra versión que dice, no te enredes en los asuntos de esta vida. ¿Qué pide el Señor cuando estamos aquí? Lealtad, obediencia, que no nos enredemos y nos involucremos otra vez en los asuntos del mundo. Mire, hay un mago, Simón, quería el poder de Dios para usarlo en el mundo. Hechos 8 del 18 a 22, y con esto termino. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí, ¿qué? Este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios lo sabe todo. Si es la primera vez que tú has escuchado esta palabra, la palabra de Dios, y has entendido que naciste ciego espiritualmente, hoy Dios te quiere dar un corazón entendido para entender su palabra. Hoy te quiere dar ojos espirituales para ver más allá de lo natural. Hoy te quiere dar oídos espirituales para oír y entender su palabra. Deuteronomio 24:9. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dice Isaías 29:18, y en aquel tiempo, en este tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y si tú ya naciste y todavía no ves bien, es necesario un segundo toque del Señor, un segundo encuentro con el Señor. Marcos 8, 22, 26 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Qué hizo el Señor? Lo tocó, le tocó los ojos. Dijo el ciego, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres
en la aldea y ni le digas a nadie en la aldea. Este ciego lo tocó el Señor y le dijo: veo a los hombres como árboles que se mueven. A lo mejor tú todavía ves a los hombres como árboles que se mueven y necesitas un segundo toque del Señor para que veas claramente su gloria. Y a los que tienen una relación íntima, así dice el Señor. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Él te va a revelar las cosas en la intimidad. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Por abrir nuestros oídos espirituales, Señor. Por habernos dado un corazón entendido. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú vienes con retribución. Y tú dices: no teman, porque nuestro Dios viene y nos salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y dice el Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo en él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Dice el Señor: cantará la lengua del mudo. Cántele al Señor, o como el ciego, crea en Él y adórele con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca,
o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.